Reseña histórica de la educación media en Guatemala. Buenos días, compañeros, licenciada, que tengan a las mejores mañanas. Nosotros somos el grupo número 2 y nos tocó que hablar sobre el breve desarrollo histórico de la educación media en Guatemala. Breve desarrollo histórico de la educación media en Guatemala. Sin lugar a duda, ha sido uno de los fenómenos sociales que más cambios ha sufrido a lo largo de la historia. Se ha visto fuertemente marcado por sucesos económicos, religiosos, políticos y sociales, etc. Esto se debe a que debe ir al ritmo o paso de la sociedad y que debe acoplarse al sistema cultural y social que existe en la actualidad. La educación en Guatemala no ha podido alcanzar un nivel de desarrollo aceptable. Los hechos como la conquista, imposición religiosa, acontecimientos políticos han sido el pie que ha estancado el desarrollo educativo en Guatemala. Por eso es de suma importancia que como pedagogos conozcamos la historia del desarrollo educativo de nuestro propio pueblo y que desarrollemos nuevos métodos de enseñanza para que las personas aprendan de una forma motivada. Época colonial. A todos muy buenos días, yo les voy a hablar un poco acerca de la educación en la época colonial. Abarca casi los 300 años, incluyendo los primeros tiempos de la conquista española. La educación la realizaban las misiones evangelizadoras con los todavía aborígenes a quienes llamaban indios o indígenas. La preocupación educativa principal de los españoles era la evangelización y castellanización. La educación era de tipo confesional, ya que quedó a cargo de la Iglesia Cristiana Católica porque era la única que existía en esa época. Las escuelas eran exclusivas para los hijos de los caciques y principales, o sea que la educación era para las personas con más alta posición económica. El obispo marroquín se considera como el más grande pionero de la cultura y el primer maestro de la educación en Guatemala. Él fundó un colegio donde instruía a los jóvenes españoles y mestizos. Fundó este colegio con el fin de ayudar a todas aquellas personas con una posición económica baja, por lo cual él donó parte de sus, de sus bienes materiales para cubrir parte de los gastos de este centro educativo. Época independiente. Mi nombre es, Mi nombre es Miriam y les voy a hablar un poquito sobre la educación en la época independiente. En 1821 a 1871 hubo inestabilidad de las ideas pedagógicas como resultado de las contradicciones de organizaciones económicas del país en el tránsito de la vida colonial y la vida independiente. El doctor Pedro Molina y el licenciado José Cecilio del Valle tenían diferentes concepciones sobre la pedagogía, pero llegaron a un acuerdo que la educación tenía que ser preocupación del Estado. Llega al poder el doctor Mariano Gálvez y emite el primer decreto donde inicia el primer sistema educativo en Guatemala. La enseñanza privada es libre pero sujeta a la inspección del Estado. La instrucción se divide la instrucción pública se divide en primaria, secundaria y nivel superior y comprende los ejercicios de lectura, escritura, aritmética, religión, valores y catecismo católico. En 1832 se da la segunda inspección: geografía y cronología, retórica y bellas artes, álgebra matemática, lógica metafísica, derecho público, economía política y estadística. En la educación de la Reforma Liberal nos podemos dar cuenta que en el año 1871, durante el gobierno del general Justo Rufino Barrios, su gran afán fue mejorar la educación de los guatemaltecos. También en el año 1902
Durante el gobierno de Estrada Cabrera, creó una escuela para niños de 4 a 7 años. Durante el gobierno fueron algunos centros educativos destinados a formar maestros en la ciudad capital. Y en el año 1926 a 1930, el general Lázaro Chacón realizó 2 centros educativos. Uno de ellos es el Instituto Industrial. En 1873, el presidente Justo Rufino Barrios promulgó la primera ley de instrucción pública, estructuró el Sistema Nacional de Educación, dando coherencia a la escuela primaria, secundaria y universidad. Creó el sistema de educación como organismo estatal. La educación fue laica, gratuita y obligatoria. En 1875 fundó la Escuela para Varones, Instituto Normal para Señoritas de León, se creó el Conservatorio de Música, la Escuela Politécnica y de Agricultura. En 1898, el presidente Manuel Estrada Cabrera militarizó la educación, fundó los templos de Minerva y la diosa de sabiduría, aperturó la escuela práctica que impartía enseñanza a nivel media para que los preparara en algún oficio, aperturó las escuelas primarias públicas. Más tarde, el general José María Orellana creó la Universidad Popular, también dio beca a 3 maestros para estudiar en el extranjero. Cabe mencionar que el general Jorge Ubico militarizó los centros de enseñanza e incrementó la educación física, dotó de mobiliario y de armas a las escuelas, canceló los sueldos atrasados de los maestros. En 1945, Juan José Arévalo Bermejo creó la escuela tipo federación, emitió la ley Escaflán para los maestros y creó la Facultad de Humanidades en la USAC. Cabe mencionar que la Universidad de San Carlos es autónoma y se gobierna con la ley respectiva a sus estatus, correspondiéndole exclusivamente todo lo referente a la educación superior. Universidad de San Carlos de Guatemala, la máxima casa de estudios superiores de Guatemala, fue creada durante la época colonial el 31 de enero de 1976 con la necesidad de dotar a la juventud para su formación. El obispo Francisco Marroquín, el año de 1548, envía una carta hacia el rey de España solicitando que envíe profesores de la Universidad de Salamanca y de Alcalá para funcionar la Universidad de San Carlos de Guatemala. La educación superior, mientras la Universidad de San Carlos de Guatemala, Antonio, el licenciado, la primera universidad en 1978 se gradúa el médico doctor José Felipe Flores, a quien se le contribuye como el padre de la medicina guatemalteca por ser el primer guatemalteco en la Universidad de San Carlos de Guatemala en obtener el título de la máxima casa de estudios.